gracias, Señor, por esta oportunidad, por el Señor nos concede una vez más. Quiero decirle que realmente está ocurriendo algo que el Señor me había mostrado, pero que no lo había dimensionado. Esa es la palabra. En los negocios se está comentando lo que está pasando aquí y muchos quieren ser parte de estas reuniones familiares. Y dijimos que era solo para los hermanos de Casa de Pan hasta que nosotros aprendamos, y luego íbamos a invitar, o nosotros mismos nos íbamos a ocupar de transmitir todo esto a nuestros amigos, vecinos y a todos, porque ese es el discipulado. Pero vamos a ir viendo cómo podemos hacer para que nadie se quede afuera y todo el que él sienta el verdadero deseo de participar puede hacerlo, porque ese es el propósito, que todos sean bendecidos por medio de la palabra. Hermanos amados, doy gracias al Señor, porque lo que el Señor comenzó, nadie lo puede parar. Siempre fue así. Es más, en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos comenzaron esto mismo que arrancamos nosotros, ellos lo comenzaron en Jerusalén, había gente que los quería detener, que quería hacer un montón de cosas para que no siguieran, y un sabio de ese tiempo, que no era seguidor de Cristo, pero era un hombre estudioso de las Escrituras, les dijo, ustedes lo que están haciendo, dice, están tratando de parar este movimiento que comenzó, dice, hace 30 años atrás. También hubo un movimiento así de Judas, un tal Judas, el cual tuvo como 2,000 seguidores, y muchos quisieron pararlo y lo lograron, y cuando mataron a ese Judas, todo lo demás quedó en la nada. Sus seguidores fueron esparcidos y no quedó en nada. Pero dice, este movimiento que ustedes ven, si no es de Dios, va a desaparecer. No se preocupen. Ahora, si es de Dios, tengan cuidado, porque no lo podrá detener nadie, y no sea que se encuentre luchando contra el mismo Dios. Y eso les dijo, y estos fariseos se quedaron todos en el molde, aceptaron ese consejo, y así fue. Nadie pudo detener hasta el día de hoy lo que Cristo comenzó en esa ciudad de Jerusalén. Los discípulos comenzaron a discipular, a hablar del Señor, a predicar de este plan de salvación. ¿Cuántos escucharon el plan de salvación en esta primera clase? ¿Se acuerdan? Que es un plan. No es tal vez hay un misterioso plan, el cual Dios entretejió a través de los tiempos y el cual Él mismo se encargó de llevar a cabo. Y lo hizo el Señor, ¿para qué? Dice la palabra, para la gloria nuestra, dice. Así dice el libro de Corintios, para nuestra gloria final. Así fue que el Señor preparó todo eso hasta este tiempo, y así será con la ayuda del Señor. Yo quiero seguir hablándoles de lo mismo, y vamos a hablar en Marcos capítulo 16, del 15 al 20. Ahí está la enseñanza de la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros en este día. Marcos 16, verso 15 al 20. Dice así, en el nombre de Jesús. Y entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén a su palabra. Esto es lo que continúa, queridos hermanos. Chicos amados, esto es lo que sigue. La palabra del Señor
Sigue hablando en el versículo que sigue, en el 20, dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Todos escuchamos lo que el plan de Dios a través de Cristo. Y todos hemos entendido, algunos más, otros un poquito menos, que el Evangelio es la buena nueva de que Jesús vino y es el centro de ese plan para salvarnos a nosotros. Amén. Eso lo hemos entendido. Y el Señor dijo, el que lo cree es salvo, pero el que no lo cree es condenado. ¿Sabe que un gran evangelista, Carlos Anacondia, cuántos lo conocen? O han escuchado nombrar, quizás no lo conozcan, pero sí, lo hemos visto en alguna campaña grande, lo hemos visto a la distancia. Ese varón de Dios es uno de los pocos hombres que el Señor ha usado en la Argentina, que ha hecho un antes y un después. Lo que ha pasado con este varón, el Señor lo ha usado tremendamente. ¿Sabe lo que dijo él? Dejen de hablar de Moisés, muchachos, de Abraham, de David. Hablen de Jesús. A los predicadores, a la gente, a los discípulos, a los cristianos, a los hijos de Dios. Dejen de hablar tanto de Moisés, de Abraham, de David. Hablen de Jesús, dijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos o predicamos, el centro de nuestro mensaje tiene que ser el Señor Jesucristo. Nuestra conversación tiene que estar basada en Cristo. Podemos hablar de cualquier tema, podemos hablar de cualquier cosa, romper el hielo con cualquier tema, hasta con un humor sano y hacer un chiste, romper ese hielo. Pero si no hablamos de Jesús, nosotros que somos sus discípulos, habremos perdido la oportunidad de hablar de esta buena noticia del Evangelio. Por eso dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tiene que ser el centro de nuestra conversación. ¿Usted de quién habla mayormente? Usted habla de los seres que usted ama o que lo aman a usted. ¿Verdad? Los abuelitos, ¿de quién hablamos? De nuestros nietitos. Y eso, cuando se toca el tema, nos llena el corazón y hablamos y nos transforma la cara. Cuando hablamos de nuestros hijos nos sucede lo mismo. Cuando el novio habla de su novia, cuando un hijo habla de su papá o de su mamita, ¿verdad que eso es como que la conversación cambia de rumbo? Porque estamos hablando de un ser amado. Cuando los discípulos de Jesús hablamos del Señor, tiene que transformarse nuestra cara y nuestra conversación. Dice el Señor, hablen, pero nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que aprender a hablar de nuestro Señor, porque somos sus seguidores, somos seguidores de Cristo y estamos en este plan. Dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y dice la palabra que, aunque este hable de David, si no incluye en esa prédica a Jesús, no está predicando el Evangelio. Si usted habla de Abraham y trae la línea de Abraham, digo porque si ahora vamos a compartir el Evangelio con nuestros amigos, si usted habla de Abraham y toca, pero no toca el tema, no incluye a Jesús dentro de su conversación o su discurso, no está hablando porque la gracia, el Evangelio, la buena noticia es Cristo. Él es el Evangelio. Él es el centro de toda nuestra buena noticia. Es el favor más grande de Dios, un regalo que Dios nos ha hecho. Dice el libro de Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Cuando alguien dice que Jesús nació de María y ahí comenzó, ¿cómo que él ahí nació? Ahí se hizo hijo de Dios, porque nació en el vientre de María. Pero el profeta Isaías, cientos de años antes, dijo, un niño nos es nacido. Ahí se engendró en el vientre de María por el Espíritu Santo y un niño fue nacido.
Pero dijo, un hijo, su hijo eterno, nos fue dado. O sea, nació virginalmente de María, pero el Hijo de Dios se nos fue dado ese día que ya venía de la eternidad. ¿Se entiende? Él no nació allí. Su propósito es eterno. Dice la palabra que fue aún antes de la fundación del mundo. Por eso que a veces la gente no estudia la palabra y no entiende. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Su Hijo, el Hijo de Dios, se nos fue dado. Ahora, la palabra del Señor dice que tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? Dice, y el que cree y fuere, ¿qué cosa? Bautizado. Muchas congregaciones, cuando alguien acepta al Señor, hace su paso de fe. Luego hay un curso que lleva varios meses hasta que puede entender y se le explica qué es el nuevo nacimiento, qué es aceptar al Señor, qué es convertirse en un hijo de Dios. Y todo esto, y como 4 o 5 meses se le entrega un diploma y luego se puede bautizar. Es un candidato para ser bautizado. Pero la palabra del Señor dice que la primitiva iglesia, ¿qué era lo que hacía? Ellos creían en Cristo y se bautizaban. Era algo necesario, algo que se debía hacer espontáneo, algo que era un requisito realmente y que lo dijo el Señor Jesucristo: el que cree y fuere bautizado, este será salvo. Cuando ocurre el bautismo, dice la palabra del Señor que se muere a esta vida vieja y se nace con Cristo. ¿Dónde arranca eso? La palabra del Señor dice que todo lo que pasó en el antiguo tiempo fue una sombra de lo que iba a venir después. La palabra del Señor lo compara con el día del perdón que se hace hasta este tiempo en la sexta fiesta del Señor en Israel, que es el Yom Kippur, el día del perdón, donde todo Israel se reunía frente al tabernáculo y así se llevaban 2 animalitos que eran machos cabríos y Aarón, por orden de Dios, ponía las manos sobre uno de esos 2 animales para declarar todo el pecado que había cometido Israel durante ese año. Pero al otro animal, dice, corría la suerte de que lo mataran, lo sacrificaran, y su sangre era juntada, dice, como en una fuente, un recipiente, un lebrillo, dice la palabra, y con eso era purificado el altar. Dice, 7 veces con el dedo se mojaba y se mojaba la punta de los cuernos del altar y hacía un ceremonial de purificación con la sangre de ese animal. Pero luego esa sangre se entraba detrás de un cortinado que estaba en la presencia del Señor, el arca de los 10 mandamientos, y se colocaba ahí y se rociaba sangre sobre el arca de los 10 mandamientos, sobre el lado izquierdo del arca, y esa sangre corría por ese propiciatorio, así se llama. Son palabras medias técnicas de Israel, pero eso era lo que pasaba una vez al año. Ahora la palabra del Señor dice que solo eso podía hacerlo un representante de la casa de Aarón, y ese animalito tenía que ser escogido, perfecto, sin ningún detalle, sin ningún defecto. Y luego el que se ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal, dice que Aarón estaba declarando el pecado de la nación, lo que habían hecho durante el año. Si nosotros tuviéramos que declarar el pecado de nuestra nación o de estos últimos tiempos, ¿qué diríamos? Si usted fuera sumo sacerdote y tuviera que declarar los pecados de la nación argentina, al poner sus manos sobre ese animal, ¿qué sería lo que a usted ahora se le ocurre? Cosas que han sucedido en esta sociedad, ¿verdad? No, estaríamos toda la tarde acordándonos de asesinatos, de violaciones, de femicidios,
de tragedia, de falta de insumos, de robos, de trampas, de tal vez de todo, de juicios fraudulentos, de condenas declaradas pero que no se han llevado a cabo, un montón de cosas, ¿verdad? Y lo haríamos poniendo nuestras manos, y decía Dios que literalmente todos esos pecados pasaban sobre ese animal y ese animal cargaba con todas las consecuencias. Pero a la vez todos los miles que estaban ahí de israelitas levantaban sus manos y declaraban sus pecados personales, todo lo que habían hecho durante el año. Nos acordamos de todo lo que hemos hecho. Por lo menos ese día la gente trataba de acordarse y analizarse y repasar todo lo que había hecho durante el año que lo alejara de Dios. Entonces llegaba ese día y algunos levantaban sus manos y se acordaban de todas las macanas que se habían mandado, y con sus manos extendidas donde estaba ese animal, para que sus pecados pasaran sobre ese animal. Eso dice Levítico 16. Todos los años pasaba y sigue pasando hasta el día de hoy porque lo siguen haciendo. Es el día del perdón, un día exclusivo para pararse delante de Dios y pedirle perdón, porque el Señor perdonaba los pecados del año. Ahora, cuando Jesús vino, se necesitaba, como dijo el Señor, un representante de la casa de Aarón. Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías y de Elizabeth, los dos eran de la casa de Aarón. Dice la palabra que este niño fue apartado de la clase sacerdotal porque era descendiente de sacerdotes, y fue apartado y llevado a la montaña y allí se crió solito. Dice la palabra, fue separado de todo el grupo. Eso es ser santo. El Señor lo apartó, y cuando llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio, Él comenzó a predicar y a bautizar a la gente y a preparar el camino al Señor. Un día está predicando en el Jordán y aparece Jesús. Y Jesús le dice, Juan, vengo a que me bautices. Y él le dice, yo no tendría que bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí, porque tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, dejemos todo eso, Juan, tenemos que hacer como está escrito. Tú eres el descendiente de la casa de Aarón, y yo soy el que representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Él iba a cargar todos los pecados, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y cuando nos bautizamos en esa fe. Es nuestro día del perdón. Es por eso que si yo creo en Cristo, confieso mis pecados, me arrepiento y me bautizo, ese día mi vida dice que es pasada sobre Cristo Jesús. Mi vida, todos mis pecados, mi prontuario, todo lo que yo hice es pasado sobre Cristo. Y dice la palabra que yo desde ese día soy libre de culpa y de cargos. El Señor me perdona todos mis pecados y me limpia de toda maldad. Por eso el Señor dijo, el que cree y fuere bautizado, este será salvo. Es necesario y es algo que se debe hacer inmediatamente. No hay tiempo que perder, porque la iglesia nunca hizo eso, la iglesia primitiva. Siempre lo hicieron en el momento. Felipe Dios lo manda que se arrime a un carro de un funcionario etíope y él le predica al Señor, y cuando este hombre entiende la palabra, le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bien, si cree, puedes. Entonces dice que ese funcionario etíope se bautizó y siguió por su camino gozoso, y el Señor apartó de ese carro, lo apartó a Felipe, y dice, y el Señor lo llevó a otro lugar. La palabra del Señor dice que los samaritanos que creyeron por el mensaje de Felipe se bautizaron en el momento, y así todos los 3,000 que creyeron y escucharon el mensaje de Pedro se bautizaron en el instante. La iglesia de Cristo así lo hacía. Los que estaban en la casa de Cornelio se bautizaron al instante después de haber recibido el Espíritu Santo, como la primitiva iglesia. Siempre fue un acto que la iglesia de Cristo hizo en el momento. Es espontáneo y es instantáneo. Y el Señor dijo, el que cree y fuere bautizado,
este será salvo. Dice que, bueno, también dijo otra cosa el Señor, y a eso me quiero referir. Dice el Señor, estas señales, y póngame atención aquí, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Nosotros hemos creído, levante su mano, quiero ver. ¿Sí? ¿Hemos creído en este plan del Señor? ¿Para quiénes? ¿No es para nosotros esta palabra? Bueno, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que dice. Ahora, en algunas denominaciones, en muchas congregaciones, ustedes saben que los que ponen las manos son los miembros de la junta, o son los líderes, o son gente que realmente son los obreros, o la gente que el pastor designa. Y es más, no se permite a nadie imponer manos si no es alguien que está reconocido por la iglesia o por la junta, o por alguien que el pastor designa. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Bueno, ¿qué piensa usted que le hubiera pasado a Esteban, por ejemplo? Los diáconos solo están para atender la puerta, atender las necesidades y para ayudar en la Santa Cena. Ahora Esteban era un diácono. ¿Sabe que él se hubiera salvado de la muerte? Porque él no hubiera hablado, el Señor no hubiera impuesto manos sobre nadie y Esteban hubiera seguido vivo. Porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ¿sabía? Lo apedrearon los judíos, los fariseos, y uno de esos que insistía en que lo apedreen fue Pablo. Luego que fue Pablo, Saulo de Tarso, que él dijo que él había sido uno de los precursores para que maten a Esteban. Esteban se hubiera salvado de la muerte. Pero el Señor dijo que esto es para ¿quiénes? Para los líderes, para los pastores, solo para los evangelistas. ¿Para quién era? Para todos los que creen. Es una señal de que nosotros creemos y nos seguirán, dice la palabra. No es algo que vas a buscar, no es algo que vas a procurar. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Te seguirá. O sea que si lo haces, verás algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque si lo crees, te va a suceder. Dice la palabra que nosotros, todos, debemos orar por la gente. Todos nosotros. Hermano, todos. ¿Quieren que los apunte con el dedo? Son todos. Porque todos creemos, a no ser que haya alguno que no crea en el plan de salvación. ¿Hay alguno? Levante su mano y se lo enseñamos. No, por vergüenza no me voy a levantar la mano, pero no sé si creo en eso. Pero todos creemos que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Sí. Todos tenemos que orar. ¿Sabe qué? Había un hombre que se le acercó. Un compañero de trabajo se le acercó a un cristiano y le dijo, vos sabés que fui al médico. Ajá. ¿Y qué pasó? Me hizo una serie de estudios y me encontró el hígado graso. Y no sé, voy a tener que seguir un tratamiento. Y este hombre era un creyente en el Señor. ¿Qué creen ustedes que le dijo? ¿Cómo terminaría esta historia para que termine una historia feliz, como decimos, no? ¿Sabe lo que le dijo? Tenés que tomar té con limón. Eso es buenísimo. Y fíjate que la hojita del cedrón es muy bueno para el estómago. Y le empezó a hablar de todos los yuyos. Y la oración. ¿Cuántos somos así? No lo hacemos, hermano. Olvídese. Le voy a decir de todo, menos que de orarle. Pero ¿qué dice? Que nosotros tenemos que orar. Tenemos que poner manos. Si usted cree, tiene que poner manos. ¿Cuántos creen acá? Vuelvo a preguntar. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso mano y oró por alguien?
Alguno que se acuerde. Haga memoria. ¿Fue hace mucho tiempo? Yo sé que hay algunos que no, pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? Nunca, ¿verdad? ¿Cuántos nunca? ¿Cuánto hace un tiempo atrás? ¿Cuánto hace que todo el tiempo están orando por los demás? Ven. ¿Pero y los demás? Estas señales seguirán a los que creen. Y vuelvo a insistir en que estas señales la tienen que buscar los que creen. ¿Dice así la Biblia? No dice así. Estas señales se tienen que esforzar para que pase en los que creen. ¿Dice así? ¿Qué es lo que dice? Lo sigue. Usted está hablando de Jesús, porque volvemos a decir, ¿de qué tiene que ser nuestra conversación? De Jesús, de la buena noticia, del plan eterno de salvación. Y por consecuencia usted va a decir, ¿querés que ore por vos? Y si le dice, bueno, sí, te pido por favor que ore. Dice, hay una señal que lo va a seguir. Porque dice la palabra al final, vio como decía el verso 20, decía, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron al Señor. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Pero si no arrancamos nosotros, ¿cómo el Señor puede confirmar lo que nosotros estamos diciendo? Había un pastor que dijo, ¿sabe por qué hay tanta gente que está muriendo de cáncer? Ustedes saben, y todos sabemos que hay mucha gente que está muriendo de cáncer en este tiempo. Antes era muy esporádico alguno decir, ¿viste quién tiene cáncer? ¿Quién? Era un asombro. Fulano. O esta chica, ¿te acordás? ¡Ay, qué terrible! Pero ahora nos estamos acostumbrando a que nos digan, ¿viste quién tiene cáncer? ¿Quién más? Casi nos sale la palabra. ¿Quién más tiene? Este nene, o esta señora, o el hombre, o el amigo. ¿O te acordás de este hombre? Sí, bueno, le descubrieron cáncer al estómago, al hígado, a esto, a lo otro. Y este pastor decía, ¿sabe por qué tanta gente está muriendo de cáncer? Porque no está creyendo en el Evangelio. Porque no cree en el Evangelio. La buena noticia le sigue la sanidad, le sigue la liberación de demonios, le sigue, dice la palabra, el hablar en lengua, el tener dominio sobre cosas difíciles como animales venenosos. Todo eso le sigue. No es que lo tiene que buscar. Haga, crea en el Señor, hable del Señor y por consecuencia cuando usted ore se va a dar cuenta que las cosas suceden solas, no es que usted los va a hacer. ¿Me entiende? Ese es el Evangelio del Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué hay tanta gente? El cáncer se está llevando a tanto porque la iglesia está encerrada en sus conciertos, en sus eventos, en los congresos, pero no está hablando del Evangelio de Cristo. Y al no estar hablando, no lo estamos creyendo y el Señor no puede, esas señales no nos van a seguir. Como discípulos de Cristo, esta congregación es lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Ponga sus manos, ore por la gente, atrévase y cuando se atreva y vea cómo le siguen las señales, esto se va a volver cotidiano en usted. Va a ser algo tal vez instantáneo, espontáneo, algo que va a hacer sin pensar, que va a orar y después va a hacer va a hacer lo demás o otras cosas que hacemos que tal vez a veces lo ponemos como primero, pero el Señor va a hacer todas esas cosas. Hermanos,
A veces decimos, la iglesia tiene que salir en la calle. ¿Sí? Tenemos que dejar las paredes, las 4 paredes. Como decía Samuel estos días, la iglesia se pasa de lunes a viernes y a sábado y a domingo, se lo pasa en la calle. Solamente aquí estamos 2 horas. ¿No? Decimos que esta es la iglesia y que tenemos que salir a la calle. La iglesia somos nosotros. Y estamos toda la semana en la calle. Solamente venimos aquí al templo 2 horitas nomás. Nosotros estamos en la calle, pero ¿por qué las cosas no suceden? Porque no nos atrevemos, porque no hemos creído en el poder del Evangelio de Cristo. Él dijo, estas señales seguirán. Es lo que continúa, hermano, para ir creciendo, porque esto es un crecimiento, esto es un discipulado, esto es un entrenamiento que el Señor nos ha venido dando sábado a sábado. Y aunque usted diga, no, pero eso a mi esposa puede ser que le pase, porque ella yo la veo más creyente, más cuidada para el Señor. Póngalo a prueba, porque esto no es que usted califique para nada. ¿Quién es el centro de nuestra fe y de nuestra salvación? ¿No es Cristo? ¿En quién tenemos que creer? ¿En nuestra capacidad? ¿En nuestra integridad? ¿En quién tenemos que creer? Yo pregunto, hermano, no me dejen solito. ¿En quién soy yo? ¿En cómo me porto? ¿En quién soy como cristiano? ¿Es en mí que tengo que creer? ¿O en quién tengo que creer? ¿En Jesús? Eso es lo que dice la palabra. El que cree, estas señales le seguirán. Cuando nos atrevamos a poner la palabra de Dios en práctica, empezaremos a vivir una nueva dimensión de la fe. Vamos a dar el otro saltito, el otro paso en la fe. Vamos a comenzar a crecer en los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo. Iban y donde hablaban, dice que el Señor respaldaba lo que ellos decían con señales, con prodigios y con milagros, dice Reina Valera. La palabra del Señor es clara, hermano, y lo que dijo el Señor, lo dijo el Señor Jesús. Por eso que en este lugar se está predicando el Evangelio verdadero. La verdad del Evangelio. No estamos hablando de religión hace un tiempo, ¿verdad? No es legalismo, no es estructura, es fe en Cristo. Y si lo hemos creído, ahora tenemos que dar el otro paso que sigue. Dejemos de dar recetas mágicas. Dejemos de dar consejos médicos que no somos. Somos hijos de Dios. Somos representantes de Jesús. Somos discípulos de Cristo. Muchachos, atrévanse. Mire, yo he orado hasta por mis animalitos. Por situaciones, por cosas que han pasado, por problemas, por distintas cosas. Atrévase a orar por todo, hermano. Hasta por una máquina que no le funciona, atrévase a orar. Hay poder en Cristo Jesús y lo hemos creído. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué? En Cristo. El centro es el Señor. El centro es Cristo. No somos nosotros. Descártese usted. ¿Sabe lo que dice el diablo? ¿Quién sos vos para orar? ¿Te viste vos quién sos? ¿Vos vas a orar? Entonces, ¿dónde estamos mirando a Cristo y a dónde centramos? ¿Dónde el diablo nos hace centrar la mirada? En el espejo y nos miramos a nosotros. Entonces yo no puedo. Pero el Señor nos dijo que es mirándome a mí. Dice cuando yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Y esto es un caminar. Esto es un ABC. A medida que voy creciendo, voy aprendiendo. Y sabe la palabra del Señor. Dice que la gente nos va a escuchar. Gente dura. Gente atea. Gente porfiada. No se puede resistir a las señales del Señor. Frente a una necesidad, frente a una enfermedad sanada, frente a un milagro del Señor. ¿Por qué las cosas, las puertas no se abren? Los oídos y la atención de la gente no se abre. ¿Por qué no creen?
porque no pueden ver las señales. Por eso el Señor dice que ¿para quién son las señales? Para los incrédulos, para la gente que está encerrada en su opinión, para la gente que no da el paso de fe, que no entiende, que ha sido lastimada, que ha sido decepcionada. El Señor se empeña con esa gente en hacerles bien. Pero si yo, que soy el que creo en Cristo, no me atrevo a orar, sino que le recomiendo un médico, le busco el teléfono de otro, le pago para que vaya a una consulta y no estoy orando. ¿Qué me dice el Señor? Que tengo que poner manos sobre los enfermos. Pero hay algo que dijo el Señor. Y fue lo primero. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Expulsarán demonios. Reina Valera dice, echarán fuera demonios. ¿Por qué dijo Jesús? ¿Sabe que esto no lo está diciendo ni Lucas, ni alguno de los escritores? Está repitiendo lo que Jesús dijo en esa oportunidad. Y él dijo que lo primero que va a pasar es que se va a echar fuera a los demonios. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque detrás de cada situación de las tinieblas, detrás de cada enfermedad, de cada problema, de cada angustia, de cada depresión, de cada problema sentimental, de lo que haya, de cualquier ansiedad, estrés, trauma, tal vez ataque de pánico, lo que sea, hay demonios detrás. Y todo comienza por estos agentes de las tinieblas. Entonces usted, para orar por una enfermedad, primero va a tener que echar fuera un demonio. Mire, la palabra del Señor dice que el Evangelio produce eso en los que creen. Que las cosas sucedan. ¿Sabe? Pablo, cuando llegó a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3 al 6. Póngalo en Reina Valera, porque ahí es más, parece que lo dejaron más claro. Reina Valera, ¿puede ser? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, bueno, lo leemos acá, dice lo mismo. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Ese primero. ¿Cómo se acercó? Me acerqué a ustedes, me acerqué a mi mamá, me acerqué a mi suegro, me acerqué a mi papá, me acerqué a mi amigo, me acerqué a mi compañero de trabajo, me acerqué a mi esposo. ¿Con qué? Con debilidad, con timidez y con temblor. ¿No nos ha pasado eso? No hemos ido de pechito paloma, ¿verdad? Hemos ido quizás con un temor dentro de nosotros, con timidez, no sabiendo cómo arrancar, cómo empezar. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 4, y mi mensaje y mi predicación fueron muy... ¿Qué cosa? ¿Estamos acá? ¿Cómo fue la predicación? Muy sencilla. Dice, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. ¿Cómo fue lo que hacía Pablo? Muy sencillo a los corintios. Dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Reina Valera, no vine a ustedes ostentando gran elocuencia, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. O sea, la fe del apóstol era que las señales seguían a lo que él decía. Y esto, en la iglesia tradicional nos enseñaron que debíamos pagar el precio para que esto suceda. Porque algunos demonios no salen en este género si no es con oración y ayuno. Tenéis que pagar el precio, eso jamás estuvo escrito en el original.
porque esto es por creer en Cristo Jesús. Es más, muchos un día le dirán al Señor, Señor, ¿no te acuerdas que en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchas sanidades y muchos milagros? Y el Señor le dirá, apártate de mí que no te conozco, no sé quién sos vos. Logró hacerlo porque en el nombre de Jesús las cosas sucedían, porque lo hacía confiando de que iba a suceder y pasaba, pero aunque no era un discípulo genuino. Entonces, ¿quién no se da cuenta que esto sigue al creyente en Cristo? Lo sigue, lo acompaña. Y Pablo dijo, estuve entre ustedes con mucha timidez. No fue algo que me fue muy fácil hablarles del Señor. No fue algo que me brotó así y que realmente me sentí inspirado para hablarles, sino que llegué con mucha sencillez, con mucha humildad y tal vez como una predicación no muy ingeniosa ni persuasiva. Quizás nuestras palabras no sean de gran elocuencia o algo que alguien quede sorprendido. ¿Cómo habla mi hija? ¿Cómo habla mi hijo? ¿O cómo habla mi esposo? Nunca le escuché hablar así. Pero cuando usted diga, ¿querés que ore por vos? Porque a usted lo van a seguir por creer. Lo va a seguir la demostración del Señor. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde el enemigo nos gana la jugada. Porque nos miramos a nosotros. ¿Sabe que tenemos que irnos de aquí con la idea de ponerlo en práctica? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? Hay 2 o 3 hermanos nomás que dijeron. Atrévase. Mire, me gustaría que el sábado esté lleno de testimonios aquí. Usted tal vez digamos, sí, pero no sé hablar. Pablo dijo que su discurso no había sido muy persuasivo, ni muy ingenioso, pero él sabía que el poder de Dios estaba en el evangelio que él compartía y predicaba. Reina Valera dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El verso 4, en la versión de Reina Valera dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Parece que esto fuera solo para los pastores, para evangelistas, para gente muy reconocida en Dios. Esto es para los que creen. Pero yo ni siquiera estuve en la charla. Es para los que creen. Yo creo es suficiente. El cáncer se está llevando a muchos. Y el cáncer es un cuco hasta para la ciencia. Alguien que le encuentran cáncer solo podrá estar esperanzado en una quimioterapia, en radioterapia, en estas cosas. Pero si no funciona eso, fuiste. Que vivo lo mejor que pueda y lo despedimos. Pero el Señor dice que hay poder en el Evangelio de Cristo. Y cuando yo me atreva a ponerlo en práctica, y si no pasa nada, no, es que no depende de nosotros. El Señor es el que está en este Evangelio, no en mis palabras, sino en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué hay tanta gente dura? Porque los cristianos no están siguiendo lo que dice la palabra, que al predicar, las señales lo van a seguir. Entienda, hermano, que no es buscar ninguna manifestación, yo buscando, sino que ¿entiende lo que es que algo lo siga? Cuando usted hace algo, no lo sigue una consecuencia. Cuando usted hace una mentira, y una mentira muy evidente, no es que lo sigue que alguien lo va a descubrir, ¿sí o no? Por más que trate de evitarlo, por más que trate de taparlo y de armar 1000 coartadas para que nadie se entere, ¿no es que esa consecuencia lo va a seguir? Eso es lo que está diciendo. Por hablar de Cristo, eso lo va a seguir.
Entiéndase. No es que usted lo va a buscar, lo va a seguir. Atrévase a orar. Esto que te dije, voy a orar por vos. Yo quiero orar, y cuando el Señor comience a hacer estos milagros que Él prometió hacer, el camino se va a sanar. Ese duro lo va a llamar. La gente lo va a llamar. No tendrá que salir buscando a quién predicarle. Lo van a buscar a usted. Porque es alguien que el Señor usa y cree. Porque usted cree en el Evangelio. Cristo jamás salió a buscar a la gente se le agolpaba, no lo dejaban caminar, porque a Él lo seguían. Así sucederá con los hijos de Dios que abran su boca en este tiempo. Las señales nos van a seguir, Mire, y cuando dice el Señor que lo primero que tenemos que echar fuera son los demonios, dice la palabra en Lucas, capítulo 11, verso 14. ¿Por qué le digo que hay demonios detrás de todas las cosas? Son obras satánicas. Dice 11:14, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Si usted hubiera llevado a esa persona a un médico, ¿cuál habría sido el diagnóstico? ¿Qué le hubiera dicho? Problema tal vez en las cuerdas vocales, por esto, y toda la explicación y con un gráfico, como hacen los médicos, le hacen dibujitos y todo. ¿Qué dijo el Señor? Que era un espíritu inmundo. Así de sencillito. Era un demonio, un representante de las tinieblas, quien le había tocado la garganta y todo su sistema para hablar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dio un tecito para la garganta y algún remedio o algo que sea milagroso para que tome y comenzara a hablar. Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar y las multitudes quedaron asombradas. ¿No es eso lo que va a pasar con usted? Conmigo, con todos nosotros. Mire, Lucas 13:11. Señor de vuelta dice, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. El que sigue, el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Y ahora sigue el 13. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella al Señor? Y el 14. Pero el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Pero el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desata su buey o su burro y lo sacan del establo del día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada ¿por quién? Por Satanás durante 18 años. ¿Cómo hubiera sido el diagnóstico del médico? Escoliosis, un montón de traumas en la columna, las vértebras, un montón de cosas, ¿verdad? Rayos, tal vez, ¿cómo se llama esto? Tomografías y de todo. Habrían sacado que estaba calcificada la columna, que el Señor dijo, esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Está hablando que detrás de cada situación
detrás del problema familiar, detrás de la depresión, detrás hay demonios. ¿Y qué fue lo primero que nos dijo el Señor? El que cree en mí echará fuera demonios. Y estas señales le seguirán. Echarán fuera demonios, dice. Estas señales le seguirán. Lo primero, echarán fuera demonios. Hay trastornos mentales, trastornos de identidad, trastornos personales, trastornos en todo lugar de la persona. Son demonios, opresiones demoníacas. Pero estas señales seguirán a los que creen. Son señales que nos van a seguir. Y hago énfasis en eso. No es señales que usted va a buscar. Señales que lo van a seguir. ¿Cuántos hay que tienen miedo de orar por un endemoniado? Por un poseído por un espíritu inmundo. Algunos dicen, no, tenés que estar bien para orar. Yo diría, lo que tiene que hacer es creer en Cristo. Tiene que creer en el Evangelio, en el plan divino de salvación del Señor, y que el centro de todo es Cristo, no yo. Y cuando eso lo creo, voy a orar. Voy a orar, ore espontáneamente. ¿Cree que ore? Voy a orar. Porque hay una señal que me va a seguir. Porque creo. ¿A cuántos se le ha abierto la cabeza con este primer lunes? Con el martes, con el miércoles, con el jueves. ¿A cuántos? ¿Puede levantar su manito? ¿Verdad? Fueron 3, 4 nomás. Los demás no lo entendieron. ¿O todo? ¿Lo entendimos todo, hermano? ¿Sí? Uno un poquito más, otro un poquito menos, puede ser. Pero no descubrimos algo que no la teníamos. Estas señales van a seguir porque hemos creído a partir del martes, a partir del miércoles o a partir del jueves o del lunes. Cuando estuve en tal hogar, comencé a creer algo diferente, algo que no sabía. Ahora, por consecuencia, hay una señal que me va a seguir y lo tengo que poner en práctica. Déjese de recetar tecitos de limón. Ore, hermano, y que su conversación sea Cristo el centro. Amén. Sea Cristo el centro. No, pero me van a tildar de religiosa. Me van a tildar de religioso, de un loco fanático. Mire, cuando éramos borrachos, drogadictos, cuando estábamos endemoniados bajo el poder de Satanás, no nos daba vergüenza porque nos parecíamos a todos los demás. Y así están todos, dice la Biblia, están bajo el efecto y el dominio del príncipe de las tinieblas. Hijos de ira son todos ellos, igual que nosotros al principio o antes, dice la palabra, como todos los demás, nosotros también, hasta que Cristo se nos ha aparecido. ¿Por qué no tener compasión de esa gente? Pero yo sé que hay algunos difíciles en nuestro camino. Con esto termino y cierro. Hay gente difícil, decir, si esto se convirtiera, yo me atrevería a todo. Hay gente difícil, ¿sabe por qué? Porque no hemos orado por ello. Sí, pero yo justo. Que ore el hermano Miguel, ¿no? Que ore tal vez el hermano Juan. Que ore la hermana Adriana o la hermana Laura, ellos, que oren ellos. Pero yo voy a orar. No. O que ore el pastor, lo voy a ir a buscar al pastor. Cuando mucho yo te hago una cita y vamos y que te ore el pastor. Esto no se trata de nadie, no hay nadie que sea exclusivo. Todos somos hijos de Dios. Aprenda esto y la vida le va a cambiar como un hijo de Dios. Hermano, de verdad. Ivancito, vos podés orar allí en el campo. Ah, no, pero tengo que ir más a la iglesia. Bueno, es creer en Cristo, no es por hacer nada. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. Cristian, vos podés orar en tu negocio. Puede llegar alguien y decir, che, qué mal, que ando de la cintura. Esta es mi oportunidad.
para ver si me sigue, que me está siguiendo lo que he creído en estos días. ¿Querés que ore por vos? No sé orar. Bueno, practicar, hermano. ¿Verdad? Practiquemos solitos. Dice la Biblia, meditemos en el Señor y las cosas del Señor. ¿Sabe qué es meditar? ¿Sabe qué es meditar? Así sencillamente, sin mucho, es imaginar. ¿Te has imaginado orando por alguien y que se sana? Muchos ni siquiera lo hemos imaginado. Para meditar en las cosas del Señor es imaginar siendo usado por el Señor y participando. Y cierto que en nuestra imaginación siempre la historia termina bien. Bueno, imagínese y practique y ore por la gente y prepárese porque esto es su trabajo y mi trabajo. Es lo que va a pasar. Luego de que usted imagina, llévelo a cabo. Prepárese, ore porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está a tu mano, dice la Biblia. El Señor está contigo. ¿Vamos a hacerlo? ¿Lo vamos a hacer, hermano? Gracias, hermano Juan, porque usted me está escuchando. ¿Y lo demás? Chicos, ¿lo vamos a hacer? ¿Sabe que no me lo está diciendo a mí? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién lo está escuchando? ¿Quién cree que está aquí en este lugar? El Espíritu Santo del Señor. Jesús lo está viendo. ¿Me tomás el desafío? Dice el Señor. ¿Querés que te muestre que estoy con vos? ¿Querés que te muestre que yo te voy a seguir y no te voy a dejar solo? ¿Vos creés? Es suficiente. No necesito nada más. Que creas. Estas señales seguirán a los que creen. Inclinamos el rostro, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Cambia esta mentalidad que tenemos tan chiquita. Y danos, Señor, Dios mío, ese espíritu temerario para tirarnos, Señor, como decía Samuel, hay un escalón, pero quizás te encuentres con un trampolín donde tengas que saltar. Este es el momento, Señor, de comenzar a saltar a tus brazos, Señor, a tu amor, a confiar en ti. Aunque nuestro discurso sea sencillo, no tenga tal vez gran convencimiento de palabras, pero la gente no creerá lo que decimos, sino a lo que tú hagas, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Por eso, en esta noche te damos gloria y te damos alabanza porque eres tú el que te mereces todo, Señor. Y lo que va a pasar en esta semana, nos vas a poner a prueba, nos vas a poner a una persona la cual va a requerir que nosotros le oremos. Danos el valor que necesitamos, Señor, para hacerlo. Danos ese valor, Señor, que tienen tus hijos, los que creen, para hacer lo que tú nos mandaste. Y esto va a ocurrir. Sí, Señor, va a pasar. Es lo que sigue, Señor, en este caminar de este evangelio que hemos creído. Y es lo que va a pasar. La gente, Señor, los que no creen, por años no han creído a tantos discursos sobre teología y palabra. Van a creer a las señales que tú hagas, Señor, por mano de tu pueblo. No es por mano de apóstoles, es por mano de tus hijos. No somos maestros, no somos grandes elocuentes, pero este es uno de los primeros pasos que comenzaremos a dar en Cristo. Y ya, Señor, ese temor se estará yendo de nuestra vida y seguiremos creciendo en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.